Eta egun ondan hori, behitu gaur ze polito hasi dugun eguna. Buenos días a todos. Mira que bonitamente hemos empezado hoy la mañana desde aquí, desde la reserva de la biosfera de Urdaibai. Un par de ánsares comunes, o gansos, se nos han acercado hasta la laguna. Un lujo para nosotros. Sé que en muchos lugares, pues en invierno sobre todo, son aves muy comunes, pero mirad qué preciosa estampa la que nos deja este día a las 11 de la mañana este precioso ánsar que ha decidido pararse en las lagunas de Orueta en Gautegis Arteaga. Un saludo a todas y a todos vosotros que nos seguís y de qué manera. He estado repasando un poco el chat y bueno, sois un montón de gente que a todas horas os unís a este directo, que también está en marcha, aunque nosotros no estemos con los mandos, y tomáis parte con nosotros. Es que ricasco a todos los sitios donde nos escribís. Bene benetan, besar cada un día un dibat, y das zendu zuen guzti horita, parte hartzen duzuen gente guztiantzako. Bueno, desde todos los lugares, los hospitales de toda Cataluña, desde Galicia, desde Madrid, Barcelona, Cáceres, Huesca, León, Palencia, Gran Canarias, Mallorca, Euskal Herria osotik noski, incluso, bueno, beitu hemen daude antzar biak, dos ánsares preciosos, como todos los pájaros, ¿no? Pero aquí podemos ver qué maravilla, qué elegantes estos dos ejemplares de ánsar común que han llegado hoy a la mañana hasta las marismas. Jo, Javi nos dice que le gustaría que criaran aquí en Urdaibai, pues a nosotros también, y no sabéis cómo. Y sería una gozada el poder seguirlas y el poder seguir la cría de esta especie con esa cámara, ¿no? A ver, si les apetece quedarse, ya que en humedales cercanos también crían. Creo que en Salburua están criando. Besarka handi bat Donostiara, Mutrikura, Beasaindera, Sevillara arte ere noski, Durengora. Bueno, y a todos los lugares donde os escribís. Hemos empezado, mira cómo. Sí, he creído que se iba a alimentar de este carrizo. Son aves vegetarianas que en migraciones hace años por lo menos era bastante común verlas pasar varios días de otoño, y ahora en primavera también, en esas típicas uves. Me preguntan a ver si son machos o hembras. Pues no lo sé, la verdad. Si alguien sabe diferenciarlos, yo con pájaros pequeños sí que os podría ayudar. Todo lo que, pues, la gran mayoría de mis conocimientos son en pájaros pequeños. Ya cuando pasamos a este tipo de aves, pues lo tendría que mirar, y no sé si habría que mirar en tamaño, en plumaje, no sé qué diferencias tienen, pero mira, os prometo que voy a echarle una miradita, y así a ver si cojo un ratito y luego lo miro. Lo apunto. Y por lo demás, un día súper tranquilo en la marisma. Luego volveremos a intentar buscarles a las aves. Un día súper tranquilo, pero primero quiero pasar por los lugares donde habitualmente están las aves, aunque sea solo para hacer una pequeña miradita. Ver que en esta isleta, por ejemplo, están las 3 espátulas y 3 garcillas boyeras, alguno focho también. Comentaros que no sé si los gansos o los ánsares que han llegado, pero por lo menos hoy sí que he visto un poco de ornitología, como decimos, ya que he visto la cópula entre 2 cigüeñuelas también hoy a la mañana. O sea que esas van a ser de las que se quedan por aquí.
Aquí podemos ver una. Sí, nos vamos a acercar. Esta preciosa cigüeñuela. Hay 4 cigüeñuelas. Me pregunta Felipe a ver qué andarríos era el de ayer. Pues por aquí también había diversidad de opiniones. Dábamos como que era el andarríos bastardo. Pero siempre con cautela. Con cautela. Vamos a esperar a verlos. Es época también de que pasen los bastardos, ¿eh? Vamos a empezar un poquito a que pasen algunos. Hagamos más el ojo. Este ave real también precioso. Vamos a acercarnos. Ahora vamos a hacer una vuelta rápida, que luego ya podremos pararnos, por lo menos para poder ver en general qué es lo que hay, ya que yo también. Buen día, esta terraza. ¿Qué especie he dicho antes al principio? No sé, he estado hablando de los ánsares. De los ánsares. Y también he estado hablando de las espátulas y las garcillas bueyeras que estaban en el islote. Estas son fochas comunes. El demo negro, la focha. Copeta suria, euskeras. Y una cuadrilla de ánades reales, todo machos, ya que las hembras, muchas de ellas actualmente se encuentran en los nidos incubando seguramente. Esta es nuestras amigas las ovejas, la oveja lacha burubelza, lacha cabeza negra. Sí, Urdaibai, según se dice, pues etimológicamente quiere decir eso, río de jabalís. Unas fotos preciosas que estáis mandando de gansos. Y escuchar también todos estos pájaros pequeños que se oyen, carriceros, de vez en cuando algún carricerín. Aupada balegutio erarte ere, Donostiara. Podemos seguir viendo los ánades reales, que son ahora mismo pues las anátidas más comunes aquí, junto a los porrones, que estarán por aquí, por alguna zona del agua dulce, o muy al fondo, en zonas profundas de la laguna. No sé si te he contestado bien, María Dolores, pero creo que había hablado de esas especies. Hoy os voy a hablar además de especies pequeñas. También vamos a ver las grandes que hay por aquí, pero de especies, aves pequeñas, que ha sido una gozada hoy a la mañana. Todas las que hemos podido observar. Además, os voy a comentar que ya hemos comenzado también con nuestras labores de campo, en solitario, por supuesto, no nos queda otra. Pero hemos activado las estaciones de anillamiento para hacer el seguimiento de la migración prenupcial, sobre todo de los pájaros pequeños, de los paseriformes. Y os voy a enseñar cómo hoy mismo la migración ha sido una gozada. Ha habido aves que han tenido que parar por este frente que nos ha entrado. Ahora os voy a comentar la meteorología como lo solemos hacer todos los días. Pero ha habido muchas aves que han tenido que parar y los hemos visto entre nosotros, y si no las hemos visto también las hemos oído, cosa importante con las aves, ya que muchas veces las aves no se ven, pero somos capaces de escucharlas, como este mirlo que está sonando ahí al fondo, como las ranas, ¿no?, que se han escuchado, ¿no? Nos dice Felipe a ver por qué no salen los rascones con lo tranquilo que está la zona. Y seguramente andarán, andarán ahí por el carrizo. Solo que coincidir con ellos suele ser súper difícil. Hubo una época donde teníamos un comedero al lado del centro, en la marisma, en invierno, que quizás lo vamos a poner otra vez, como ese comedero que veis ahí en el tejado, ¿no?
Y a ese comedero también poníamos cacahuetes, se acercaban un montón de paseriformes, pero a comer los restos se acercaban los rascones. Todos los días podíamos ver rascones pululando por debajo del comedero. Os voy a enseñar, si queréis, alguna imagen. Vámonos. Que era el Rallus aquaticus. A ver si le puedo por aquí. A ver, os voy a enseñar las imágenes de ese fantasma de rascón, porque se le escucha de una manera increíble, pero verlo, es algo... Bueno, ahora los que estamos viendo también, no creáis, estas agachadizas que os he puesto ahora en imágenes, el verlas así de tranquilas, muy cerca de la cámara, pues tampoco es cosa fácil. Es que ricasco hasta Castelló, que nos dice cómo es el sexado de los ánsares, que es por el tamaño del ala y el peso. O sea que en plumaje parecen que son iguales, sí. Nos comentan también cuál es el comportamiento habitual de los ánades en esta zona. Pues no sé, yo diría que pues bastante normal, ¿no? A ver, os voy a enseñar primero el rascón también. Y Bárbara también nos pregunta, a ver, ¿a cuándo suelen llegar las aves? Pues depende mucho de todo. Depende muchas veces del día, depende muchas veces de la marea, depende también pues de que estemos en migración o no, depende de las molestias que tengan de la gente también en el exterior. Y bueno, y deciros que os agradecemos mogollón que nos sigáis. Y como no, toda esta gente también que hace donaciones a lo que es Albert Center. Y un abrazo para todos vosotros por permitir que sigan adelante estas emisiones, que si no sería por todos vosotros que estáis ahí, pues tampoco serían posibles, ¿no? A ver si encuentro el rascón, que se me está yendo. A ver, rascón. Lo que me pasa es que como tengo ordenadas las fotos muchas veces, algunas en euskera, las especies, sobre todo en latín y también en castellano. Aquí está, joder. Mira, os voy a poner primero el sonido de esa preciosa ave que es el rascón. Bueno, os voy a poner quizás el vídeo primero. Y a ver si encuentro... Sí, me estoy liando aquí con los mandos. A ver, vamos a ver si este es chulo. Sí, este puede servir. Un segundo. Voy a poner... Y este es el rascón, que ahora os voy a enseñar, que solía aparecer siempre debajo de los comederos. Se nos acercaba una ave preciosa, de la familia de las grullas, y bueno, familia, del orden de las grullas. Y aquí se le solía ver buscando los cachitos de cacahuetes y de pipas y que caían al suelo. O sea que teníamos idea de que eran insectívoros y que comían invertebrados y así, pero también les gustan los cacahuetes, para que sepáis. Y el sonido del rascón, algo increíble, que es como este que vais a ir ahora. Ay, perdón. Uy, que me ha salido. Un segundo, que ando aquí liándola. Liando. A ver si consigo arreglar el lío que estoy armando ahora mismo en los mandos.
Este es uno de los sonidos que tiene el rascón. Sabe que antes os he enseñado y ahora se me está liando aquí el vídeo. Pero bueno, es ave que tiene un montón de reclamos que son alucinantes. Hay algunos que parecen el pitido de un árbitro, como veis ahora. Otros que parecen gritos, como estos. Un gorrinillo, sí, Felipe, es verdad, ¿eh? Tiene una increíble gama de sonidos ese precioso pájaro que es el rascón. Os lo voy a enseñar otra vez. Si es que... no sé por qué me está haciendo cosas raras el vídeo, pero bueno, aquí os enseño otro rascón que podéis ver ahí. Precioso, con esos colores azulados. Ese pico de color rojo naranja. Una gozada de pájaro y súper esquivo, que anda siempre entre los juncales. Y bueno, vamos a dejar el rascón, que nos habíamos acercado a las a las gallinas, al Jesús, ya diré, a las agachadizas, Stingorrack, que ahora mismo ha llegado una focha y se las ha llevado a algún sitio, que luego intentaremos buscarlo otra vez. Y primero, como todos los días que nos habíamos liado con los ánsares, comentaros el aspecto del cielo, ¿no? Este cielo que hoy ha amanecido cubierto y gris, aunque siempre nos deja esta estampa tan bonita, ¿no? Esas nubes, estos estratocúmulos, stratiformis. Ahora vamos a acercarnos. Stratocúmulos stratiformis opacus, como el nombre indica, no dejan pasar, no se ve la silueta del sol y oscurecen de una manera increíble lo que es el día, ¿no? Os voy a enseñar la foto de ese compañero que todos los días nos manda el parte meteorológico, y aquí podéis ver desde 5 kilómetros más o menos, sacado hacia aquí, el aspecto del cielo con esa capa de nubes tan típica de aquí, ¿no? Esas nubes que se ven súper oscuras, que nos tapan la luz bastante, que hacen que el día, la mañana sea oscura, pero que bueno, que aunque parezcan muy amenazantes, tampoco normalmente estos estratocúmulos stratiformis suelen precipitar mucho, ¿no? De vez en cuando suelen echar así como diría, como que espolvorearían agua, ¿no? Pero tampoco llega a ser ese sirimiri que conocemos aquí, que antes por lo menos tan habitual era, y no llega ni a ser sirimiri. Es como si sería, entre comillas, una bruma cerrada, pero bueno, no llega a ser ni sirimiri, ¿no? Es una de las precipitaciones que tenemos aquí, ¿no? Un poco menos que el sirimiri. Y por lo demás, pues han seguido las horas. Esto ha sido a las 7:30 de la mañana, pero veis que prácticamente a las 10 de la mañana también el aspecto del cielo era parecido, con esos estratocúmulos stratiformis que estaban cubriendo prácticamente todo el cielo. Ahora os tengo que decir que hemos empezado a ver atisbar algunos claritos entre las nubes, por lo que, bueno, y según hemos escuchado que va a ir un poco pues saliendo más claros, y pues a ver si nos da tiempo a ver el sol. Antes nos ha comentado un amigo o una amiga desde el chat que en Bilbao había un rayo de sol, por lo menos que estaba luciendo el sol en un momento, por lo que me alegro. Y aquí también nos arreglamos también de tener este típico cielo que es tan típico aquí en el País Vasco, ¿no? Estos cielos grises que no dejan mucha precipitación, y que bueno, también hacen, cuando dejan precipitación, que todo este paisaje sea tan verde, ¿no? Los rascones sí que los hemos visto y normalmente son bastante solitarios. Hemos visto también algunos juntos, ¿no? Un par de ellos y así, pero normalmente bastante solitarios. Y mira, y hoy sí que me gustaría comentaros sobre la otra migración, ¿no? Esa migración que no vemos con esta cámara, porque muchas veces nos acercamos
a los carrizales, nos acercamos a estas áreas de saucedas, y sí que podemos atisbar de vez en cuando como andan moviéndose pajarillos pequeños, ¿no? Pero claro, muchas veces pues utilizamos el oído para escucharlos. A todo esto, hoy os tengo que comentar que también voy a quitar la foto. A todo esto, hoy os tengo que comentar que hemos oído también la oropéndola, urrechoria, el oriol, catalá. El oriolo creo que era en galego, si no me equivoco, pero ahora no me acuerdo. Pues hemos podido escuchar el oriol, oriolo, sí, el oriolo en galego. También hemos escuchado al ruiseñor común, pero bueno, y más que escuchar, pues os he comentado de cómo que desde aquí, desde el Urdaibai Beaver Center, venimos también en un proyecto de investigación y proyectos de conservación de lo que es este entorno, y sobre todo de las aves, ¿no? Y dentro de esos proyectos de investigación, una de las metodologías que utilizamos es el anillamiento científico, por lo que tenemos varias estaciones de anillamiento, de las que un par de ellas por lo menos las hemos puesto en marcha ya estos días, por lo que hemos tenido la posibilidad de hacer trabajo de campo, y eso sí, en solitario. Es una pena porque normalmente siempre trabajamos en grupo en esas jornadas de anillamiento, pero ahora mismo, pues dadas las circunstancias, tenemos que hacerlo en solitario. Una de las estaciones está en esta lisera que estáis viendo, bien cerca de la marisma. Es una zona de seto, húmeda, con sauces, aquí al fondo estos alisos. Bueno, alisos, hay algún fresno también, como podéis ver aquí. Por supuesto robles, ya un poco en más altura, pero lo que es a nivel de humedal, lo que más aparece son los alisos y los sauces. El Salix artrocinerea, que creo que es sauce negro, creo que se llama Saz beltza, euskeraz, y son unos sauces que atraen un montón de paseriformes, aves pequeñas, sobre todo en migración, ya que tienen gran cantidad de insectos, sobre todo áfidos, como pulgones y demás, que son alimento terrible para muchísimos paseriformes insectívoros, que tienen que parar muchas veces con estos frentes que entran antes de dar el salto hacia el Golfo de Vizcaya, ¿no? Y que os voy a comentar, para gente que no conocéis, ¿no? Nosotros normalmente pues solemos abrir las estaciones de anillamiento muy temprano a la mañana, antes del amanecer, y solemos participar en esas. Las mantenemos abiertas durante varias horas, en las que pues las aves andan en su paso normal y caen en nuestras trampas, ¿no? Esas trampas que son redes japonesas que nosotros utilizamos. Tenemos permisos, por supuesto. Estamos metidos en la oficina de anillamiento de Aranzadi con todos los permisos administrativos y necesarios para hacer esta actividad. Son métodos testeados que no causan daño a las aves. Hombre, siempre que se trabaja con fauna silvestre siempre se puede causar algún daño, pero no es habitual, ni mucho menos. Y se capturan las aves, se les coloca una identificación, una anilla identificativa con un número y un remite, en nuestro caso el de Aranzadi y San Sebastián, y rápidamente, después de coger una serie de biometrías y unos datos de condiciones físicas y demás, se sueltan. Os voy a enseñar, por ejemplo, que es una de las estaciones, ¿no? Una de las estaciones, que puede ser la de la marisma, que es esta, que podéis ver, y podéis ver aquí una batería de las redes estas, en un carrizal, situado en un borde de la marisma, sobre todo para el seguimiento de aves palustres. Esta sería una de las estaciones, pero también disponemos de otras estaciones en este aniseda y estos setos más de campiña para aves forestales y otro tipo de aves que están en migración. La verdad sea dicha que, bueno, estos días son increíbles porque la variedad de aves que estamos capturando para su identificación es increíble.
Es increíble, además, sabes que en estos momentos están llegándonos desde África y sobre todo nos interesa para saber la fenología de estas aves, de cuándo llegan, cómo llegan también, por qué paran y por lo menos investigar un poquito en todo eso, ¿no? El efecto que tiene la climatología en ellos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo están entre nosotros? Perdón. Y pues os voy a enseñar algunas aves que hoy mismo, algunas las hemos podido seguir en estas estaciones de anillamiento. Os voy a enseñar aquí esta curruca mosquitera, que hoy por primera vez perdón, la hemos visto en este entorno, aunque ha estado en la... A ver, un segundito, que no quiero dejar sin comentar. Uy, perdón. Curruca mosquitera, en euskera basochimboa, tallarol gros en catalá, y papuxa picafollas en galego. Una preciosa curruca mosquitera que ya han empezado a llegar desde el sur, desde los lugares de invernada de África, a criar pues también en estas zonas. Nos comentan a ver que con qué aves tenéis que tener más cuidado si caen en las estaciones de anillamiento. A ver, cuidado con todas, por supuesto. Hay unos protocolos para el poder manejar las aves que los tenemos que saber y los que tenemos que llevar a práctica, ¿no? Hay algunas aves que sí es verdad que se estresan más que otras, y en ese caso las tenemos que manejar mucho más, no voy a decir con mucho más cuidado, porque todas las manejamos con cuidado, ¿no? Pero según con qué protocolos. Y hay algunas que incluso muchas veces pues las anillamos simplemente y las soltamos. Muchas aves que están ahora mismo ya, que han empezado en época de cría, que están con esa placa incubatriz, que están con los huevos o están con polluelos, ya para ahora en día hay que hacerlo muy rápido también, pero normalmente pues estos paseriformes tampoco suelen tener mayor problema. Hay algunos que se estresan más que otros, y que pueden surgir problemas, pero en principio no es habitual, la verdad. Este papamoscas cerrojillo, que nos ha aparecido con estos plumajes preciosos, mudando a un plumaje primaveral ahora mismo, en esa muda prenupcial, el mastegataches en catalán, y papamoscas negro en galego, Eulicheria ronca, y aquí hay una juerga, no sé lo que está pasando, pero vamos a acercarnos, porque creo que hay una pelea entre urracas y algún gavilán, y algún... no sé lo que está pasando, pero está todo alborotado. Se ven a las espátulas, a las garcillas bueyeras volando. Se ha alborotado porque creo que hemos oído, no sé si ha podido ser un ratonero, parecía un ratonero con las cornejas, pero bueno, no sé lo que habrá sido. Luego echaremos un vistazo también por el cielo, porque muchas veces el cielo se nos olvida y andamos mirando hacia abajo, pero las aves también andan por el cielo. Mira ese papamoscas precioso. Y bueno, pues aparte del papamoscas cerrojillo, otra preciosidad que mucha gente del sur pues le encantaría ver por estos lugares, que son los camachuelos gallupa euskeraz oso hegazti benetan politak, el pinsà borroner en catalán y el cardeal común en galego. Precioso macho que ha sido seguido también hoy a la mañana en la estación de la Campiña, en esos setos. Este macho con esta preciosa hembra que veis aquí, estos camachuelos preciosos, que creo que incluso voy a mirar un poquito, creo que puedo tener incluso hasta algún vídeo. A ver, un segundo.
de estos camachuelos. Sí, aquí os voy a enseñar un vídeo de este camachuelo comiendo esos brotes de sauce preciosos, los camachuelos. Felipe, ¿cómo que no tienes al camachuelo? Jo, te tienes que acercar por aquí porque ahora es una época chulísima para poder verlos. Caben, te tienes que... Paporrubio real, qué bueno. Yo había leído cardenal común en galego. Estos camachuelos que aquí, pues hace bien poco también han estado en migración, muchos de los que están invernando por aquí. Y este camachuelo, mira, el macho y la hembra, ahora mismo que veis cómo se alimentan de esos brotes tiernos que salen, esas yemas, no me salían en euskera, esas yemas de frutales, de sauces, de esos árboles, ¿no? Que ahora es una pasada como las comen. Y bueno, y también comentaros el reclamo que tienen, a ver si lo encuentro, que es como un pinzón pero tristón, un pinzón triste que muchas veces nos hace saber que están cerca, ¿no? Os voy a enseñar ahora este camachuelo, a ver si puedo, y si no se me va el vídeo, cachis la porra. Espera un segundo que se me va todo. A ver ahora. Es ese el sonido. Es un sonido, no voy a decir lastimero, ¿no? Pero precioso, la verdad. De ese camachuelo, gallupa, opa xente, pues sí, el cardenal sí que es una yankee. Paporrubio, me gusta más el paporrubio, desde luego, es verdad. Y pues bueno, el camachuelo, que también hoy se ha podido observar. Esta es una hembra, veis los colores que diferentes los tiene desde el macho hasta la hembra, ¿no? Y cómo no, también otro muy bonito, que es este ruiseñor común. Ruiseñores comunes que están pasando hoy. Yo los he oído, hoy en la estación de anillamiento de aquí no lo he visto, pero sí en la del interior, en la de esa campiña, donde también se ha podido seguir a estos ruiseñores comunes que están ahora en migración hacia el norte también. Y es una pena, pero os voy a decir que aquí en Urdaibai por lo menos no tenemos ruiseñores comunes criando. Una gran pena. Y nos perdemos todos sus conciertos, esos conciertos que se pueden escuchar, en esas incluso noches. Nightingale en inglés, urretxe indorra euskeraz, rossinyol en catalán. Y en galego, pues ahora os voy a decir, en galego, el rossinyol común. Y para Felipe, sí, ¿es fácil verlo? Pues bastante. Ahora mismo, por ejemplo, lo podemos ver en varias zonas de aquí, de cerca, muy cerca del Urdaibai Bird Center. Yo ha habido estos días anteriores, que cuando me acercaba al jardín del Urdaibai Bird Center los podía ver en una pareja o dos, incluso en los sauces que están cercanos al Bird Center, sí. O sea que os podéis... Nightingale, galerna de la noche.
Sí, sí. Mira. Qué bonito. Y este también, un ruiseñor. ¿Y por qué no? Pues voy a poner su sonido, que para nosotros no es muy común, pero para... Precioso el sonido de estos ruiseñores. Pues mira, pues si queréis ver camachuelos, de verdad, os tenéis que acercar hasta aquí, porque en Urdaibai, desde luego, vais a poder verlos, la verdad. Y bueno, y esto un poquito, ¿qué es lo que se ha movido? Ah, bueno, perdón, porque en el Carrizal también nos ha caído una ave muy chula, que estos días están a cientos volando en la marisma, y es este precioso avión zapador, un avión zapador recién llegado de África, que se dirige hacia sus lugares de cría. Aquí también es una pena en Urdaibai que sepamos no cría. Aquí sí que generan un montón de aves, pero por ejemplo el ruiseñor común y el avión zapador, pues no. Estamos pensando, eso sí, en hacer unos nidales artificiales para avión común. Avión zapador, perdón. Para avión zapador en esta zona de la marisma. Y bueno, pues a ver si da resultado, ya que hemos visto que en otras zonas da resultado. Sabemos que en Salburúa mismo, cerca de Vitoria, también lo tienen colocado. Y tenemos vistos en Inglaterra también unos nidales de aviones zapadores preciosos a tope. Y bueno, un espectáculo el cómo entran esos nidales artificiales, unas cajas nido para aviones en unas paredes hechas. Y como el otro día nos comentaban también aquí, no me acuerdo dónde era, si era desde ahí, no sé si era desde Plasencia, aquí cerca de, en una población de Guipúzcoa, de cómo había en un polígono, en una pared que tiene unos agujeros, creando aviones zapadores cerca de un río. Por lo que nosotros también queremos hacer esa prueba. Ya veremos cómo va el tema, y pues en un futuro próximo si podemos poner eso. Y luego también os tengo que enseñar también fotos que nos mandáis vosotros, ¿no? Igual que por el chat, pues también nos mandáis fotos de aves, y la verdad es que sobre todo están criando cerca de vuestras casas, ¿no? Y os voy a enseñar, por ejemplo, estas fotos que nos han mandado desde Girona, enseñándonos las orenetas cuablancas de sus casas, y vemos ahí 3 nidos con ya 3 ocupantes. Me imagino que habrá 3 parejitas preciosas en esa casa, y menuda suerte que tenéis en esas casas donde os crían estas preciosas aves. Esas aves que se acercan desde África. Ahora mismo también las hemos podido ver algunas en este tumulto de golondrinas y aviones zapadores que están volando en estos momentos también en la laguna. Me voy a acercar a ver si ahora se pueden observar hacia el fondo, pero preciosas. Detalles del avión zapador. El avión zapador es, sí, parece un muñequito, parece un peluche de ave. Jope, Felipe, Dios, menuda colonia de aviones comunes. Orenetas coablancas. Enara aspizuriak, euskeraz.
y en galego. Un segundito, que también lo miramos. A ver. Andoriña de Cu Branco. Sí, y el avión zapador. La Oreneta de Rivera y Andoriña das Barreiras, Ualde Enara. Mira, también nos comentan que alrededor del santuario de Urquiola, cerca de Durango, un sitio increíblemente chulo para acercaros, de montes, se puede ver. Pero un abrazo desde aquí hasta Girona, cerca de los Aiguamolls, creo que está sacada esta foto, y un abrazo hasta allí. Y nos encanta que nos mandéis fotos, y no solo fotos, también nos gustaría... Uy, mira, aquí otra vez el avión zapador. Y también nos gustaría que nos mandarais también incluso dibujos y demás, ¿no? Dibujos y, por ejemplo, esa iniciativa que para el día de mañana, hoy estamos a día 20 de abril, mañana se celebra el Día Mundial del Zarapito Real, Curlinta Andía, el Curlew, sobre todo se celebra también a nivel en Inglaterra, Reino Unido, ya que es un ave que está prácticamente desapareciendo. Aves que criaban en Inglaterra, que antes eran un montón de miles, ahora están bajando de una manera las poblaciones increíbles, la población nidificante. Entonces, pues bueno, se ha sacado este día del Zarapito Real, y bueno, hay un montón de iniciativas, sobre todo para compartir, ¿no?, qué es el Zarapito Real, qué problemáticas tienen, sobre todo problemáticas de agricultura intensiva y demás en las zonas donde cría, desecamientos de esas zonas. Y pues bueno, mañana se celebra con la World Wildland Trust y con otras entidades que están metidas en las aves el Día Mundial del Zarapito Real, y lo que se pide a la población es a la gente es que, bueno, de alguna manera pues participen. Uy, que me han quitado el micrófono casi las ranas. Voy a bajarlo un poquito. Que participen compartiendo cosas sobre este Zarapito Real y compartiendo, por ejemplo, dibujos que los podéis realizar en casa, y mediante este chat podéis compartirlos con nosotros y nosotros compartiríamos con la entidad que os lo voy a poner aquí. Ese día lo voy a... Ay, no sé si lo puedo hacer. Sí, quizás si lo hago escribiendo... Bueno, luego voy a mirar a ver cómo puedo compartir con vosotros esa... A ver... Ese link. A ver... Ese... 2 puntos... Uf, es una liada. A ver... Se llama Curlew Action. A ver, y mira, y mandan, es increíble, pero imágenes como estas, que os voy a enseñar, dibujos que los podéis hacer vosotros, más elaborados, menos elaborados, incluso algunas fotos que nosotros podremos también compartir con toda la gente mañana, el día del Zarapito Real, Curlinta Andiaren Eguna. Entonces, pues, si os animáis, pues mira, os invito a que hagáis vuestros dibujos, y no sé, y los podáis compartir con nosotros para que se puedan compartir también con esa página, que os la voy a poner ahora cuando termine de copiarla.
Que no puedo copiar de unas pantallas a otras. A ver... Me faltan 2 segundos. A ver si ahora puedo compartir con vosotros. Y ahora no me deja el chat. O sea que estamos... Ah, sí, ahora sí, parece que sí. A ver. No, pues no hace mucho caso el chat. O sea que, bueno, por lo menos os puedo ver a vosotros. Luego os prometo que os pongo aquí en el chat. Ah, mira, sí. Mira, ahora sí. Está el internet un poco lento. Pues mira, este es el link. Este es el link que os habla de este Día Mundial del Zarapito Real. Sobre todo en las Islas Británicas. Un día... Nos preguntan a ver cuándo vamos a empezar en euskera. Ahora mismo. Nos hemos retrasado 5 minutos. Baina lasai, Ze... Ametik eta amabit erdietar arte, zuekin egon naiz, Y después de haberos comentado sobre el Zarapito Real, os dejo con esas espátulas y con las imágenes del centro para que también podáis ver en qué es donde trabajamos nosotros aquí en el Urdaibai Center. Y muchísimas gracias a toda esta gente que está haciendo también sus donaciones, Un abrazo para todos vosotros y todas vosotros.
Barkatu, baina egon naiz euskaraz hitz egiten, baina inorentzako, ez? Ze niretzako bakarri, ze mikroba amatatuta izan dut. Eta, bueno, komentatzea, lasai egoteko, ze beti normalean gazteleraz egiten dugunean, ostean, beti euskaraz egingo dugu, beraz, ez zaituzte, parkatu ez didezulako entzun, Eta horixe komentatzen dugu naiz, eta komentatzia, nola, beti egingo dugun, gazteleraren ostean, euskaraz. Lehenengotan, beti gazteleraz hasten gara, jende asko sartze zaigulako ere estatu espainoletik, guztitik, eta gazteleraz hitz egiten dutenak bakarrik, batzuk katalanez eta galegoz ere, baina saiatzen gara lehenengo gazteleraz egiten, da gero Euskal Herri osorako eta euskaraz dakiten guztientzako, benetan euskaraz egiten, beraz, zuek lasai beti egingo duguta. Eta gainera, emanaldi bakoitzan da bestean, ez dauka zer ikusirik ere ikusten duguna, batzutan gehiago, bestatutan gutxiago, baina horrela da zuzenekoa. Eta komentatzen ari nintzen, zer galdetu didate ere, ea zer dan donazioen hori, gauza hori. Eta egia esan, komentatuko dizuet, gu Urdaioi Besanterra, Aranzadi Zientzia elkartea gara, izatez irabazi asmori gabeko elkarte batzuk gara, eta guk lan egiten dugu ingurumenaren kontserbazioan, ikerketan, eta baita ere ingurumen hezkuntzan, ez da, orain momentuan ere hainbat eta hainbat jente dago eskoletatik, eta bueno, etxeetatik batez ere lantzen, guk hemen erakusten ditugun irudi hauek. Eta guk proiektu hauek lantzen ditugu normalian administrazioaren diru laguntzekin, proiektu Jaurlaritzaren diru laguntzekin, eta baita ere jende partikularraren eta enpresen diru laguntzekin edo donazioekin. Eta hortxe dago web horrean ere donazioak egiteko eta puntu bat, eta nik hor beti ikusten dudanean donazio bat egiten duela norbaitek, beti saiatzenaz eskertzen, eta gaur ere egon dira donazio batzuk horregaitik komentatu du donazioena eta eskerronak besterik ez, parte hartzen duzuen guztioi, ez donazioak egiten dituzen eri bakarrik, mesedez, ez da pentsatu ere ez. Hemen, txatean gurekin bat egiten duzuen guzti hori ere. Eta bueno, leku guztietatik jarraitzen gaituzue, Galizatik, bueno, estatu guztitik esan dizuetan moduan, baina Euskal Herritik ere leku askotatik bai. Eta hementxe gaur ere, ibilalditxo hori egiteko prest. Lehenengo eta behin, hementxe gelditu gara, Mokosabaletan, Mokosabal polita hauetan, eta gustatuko ditzaidak ere baizuek belarriak jartzia, atzetik entzuten ditugun errekatxindorrak, entzuten ditugun leskariak, eta bueno, eta horrek entzuten dituguna, erakutsiko dizkizuet ere, zeintzuk diran, ze batzutan, esaten dugu, entzuten dugu errekatxindorra, baina, klaro, nok daki zein den errekatxindorra. Bueno, gaur egon naiz esaten ere, eraztunketa estazioetan martxan hasita gaudela, eraztunketa estazio horiek orain arte, itxita izan ditugu pare bat astetan edo, baina, ja, dagoeneko, baimena daukagu lan egiteko, lana egiteko, eta hortxari hasi gara jarraipenak egiten eraztunketa estazio horietan, guk hegaztiak jarraitzen ditugu, harrapatzen ditugu metodo batzuen bitartez, kalterik eta minik egiten ez dien metodoekin, noski, eta eraztun bat jartzen zaie identifikazio batekin, zenbaki batekin eta helbide batekin. Gure helbidea, kasu honetan, Aranzadikoa da, Aranzadiko eraztunketa bulegokoa, estatu guztian funtzionatzen duen bulego, bueno, zer esango dut, ezin hobea, oso efikaza, eta batez ere lan proiektu, ikerketa proiektu oso onak daramatzan eraztunketa bulegoa. Hasiera batetan bulego txiki bat izatetik, orain momentuan bulego izugarri potentea da, Europa mailan erreferente, gauza askotan, eta hortxe eraztuntzaile pilo bat, bai Kataluniatik hasi, baita Andaluziar arte eta estatuko leku guztietan eraztunak jartzen, hegaztien jarraipenak egiten, eta batez ere hegaztien kontserbaziorako lanetan. Beraz, amendik
besarkada handi bat, Arantzadiko bulegoa martxan jartzen duten guzti hori, eraztunketa komisioari eta noski gure idazkariei, hortxe egongo dira gaur ere lanean jotakea gurtzan eta harine, besarkada handi bat entzuten baldin bazaudete, amenditxik. Bai. Eta bueno, eraztunketa estazioetan sarritan ikusten ditugu hegaztiak, eta batzuk entzuten ditugunak eta eskuetan, eta ikusteko zaila direnak. Ordaitik erakutsiko dizuenik adibidez, oraintxe galdetu didate, erreka txindorra, sarritan entzuten duguna amenatzean, zeizen daukan gazteleraz. Gazteleraz orain da Fetia Ruiseñor. Baina orain arte danok euki dugu Ruiseñor bastardo moduan, eta erreka txindorra da hauxe, deitu. Oso hegazti polita, marroia, noski, baina benetan polita ikusteko oso zaila, ze hortxe biltzen da xagudaten moduan, horre batzutan zugea, ematen du hor mugitzen dela sasiartean eta erreka inguruetan eta mugitzen da hegazti txiki polita. Eta noski, erakuste dizkizuet horrela, argazki hauetan ze kamerarekin ikustea ia ezinezkoa litzateke. Beraz, hemen erreka txindorra eta baita ere, erantzuko dugu bere soinua. A ber, partitzen dudan. Eta gero, zuek gelditu soinu horrekin, ze entzuten da asko eta asko gure mikrofonotik, Hortxe. Hor entzuten duzena da, erreka txindorrak gaur entzuteko aukera izan duguna, baina berarekin batera ere, noski, beste batzuk entzun detiku, eta entzuten gabiltza egun osoan zehar. Hemen, Benarri Sarrunta, Carricerín komun, Setchwarbla, ingeleraz, eta uste Folosa dels Joncs, edo, dala, ez Folosa dels Joncs, ez, parkatu. Uste dut, ontsa esango dut zuet. Batzutan gaztu egiten zai. A ber... Boscarla dels Joncs. Boscarla dels Joncs ez da Folosa dos Xuncos. Gazteleraz, bai. Azkenean astatu ditu katalana eta galegoa. Eta honek ere noski. Beitu zelako soinu sarkorra daukan. Egunero entzuten dugu, Hortxe. Beraz, entzuten dugunean hau, komentatuko dizuet, baina berarekin batera, bere lehengusu bat, egunotan entzuten dana ere, eta Afrikatik etorri, behitu, ontxe, entzuten da Benarri Sarrunta hortxe fondoan, hor txik, hori. Eta, hau, hemen ikusten duzuen hau, Leskari Arrunta, Carricero komun. Hau, Boscarla de Canllar. Eta Folosa das Cañabeiras, galego, katalanez da galegos. Eta hoixe bere soinua. Eta noski, ikusteko aukera izan dugun bat, eta ikusi ez duguna egin, baina entzuteko primeran urretxoria. Benetan urretxori polit bat entzun dugu gaur hemen inguruko basoetan. Oso doinu deigarriarekin, entzun ondo, zabaldu belarriak, ze bat lehengo astean entzuteko aukera izan genuen ere zuzenekoan, hemen mikrofon honetatik eta hauxe urretxoria
Uriol izenarekin, Oropendola, eta hauxe gaur entzuteko izan ditugun hegazti batzuk. Benetan polita urretxoria, hemen gure inguruan hemen urgai, baina ez da ugaltzen, baina Araba inguruan eta bai ugaltzen da, eta benetan merezi duen txoria. Eta, ozen, hasiko gara apurtxo bat ikusten ere, zer dagoen lehenengo eta behin. Mitxuatzetik ere entzuten dira kaio hanka horiak, segurenik hemen inguruan etorri dira, eta gaur goizean sorpresare izan dugu ze. Antzarrak, iritsi zaizkigu, antzarrak bai, antzar bikote bat, agertu da gure inguruan, behitu, ontsi ikusten dugu bat, hementxe, ontxe Iberian, zuzenean, urruntxo dago, baina hemen antzar hanka gorrizta polit bat, urmelean ziak, bikote bat etorri da, bueno, ez dakit bikote bat da bai, ez dakit guarra eta emea, ala arbi edo emebi, baina zorionekoak gu, onelako irudi politak ikusten ibiltzeko, ointxe momentuan, Urdaibaiko biosfera erreserbatik, gautegi sarteako paduretatik, hortxe sartzen dira, bestea ikusten dugun, bi daude, eta hortxe ikusten da, orain ihiak jaten, belarjalea dira, eta baitu, zuberteko guzi, orain jaten ari dan landare hori, hemen ikusten duzuen hau, landare inbaditzaile bat da, espartina mota bat, ez dakit espartina, baginatu edo, ez dakit seguru zelan deitzen dan, enteratuko naiz, edo alterniflora, enteratuko naiz zein da, baina kanpotik etorritako espezie bat eta erruz zabaltzen ari dena orain Urmaelean. Eta egiten duena da, bertokoa dan ihia, hau, ilunagoa den ihia hau, Cuncus maritimus, txasoko ihia, alderatu egiten du eta bera agertzen da bakarrik inguru hauetan. Beraz, jaten baldin badute, ongi etorriak izango dira, antzarrak eta bestelako hegazti guztia. Hortxe, ikusteko aukera izan dugu, antzarra, gaur goizeko sorpresa, ze negu honetan, egia esan, banaka bat izan ezik ez dugu iaia bat ere ikusi. Beste urte batzutan, neguan, baita ere negua igaro dute hemen, batzutan 40-45 antzarrek, baina aurtengo urtea izan da, oso berezi aspektu horretan. Hurbilduko gara irlatxora ea sorpresari baute dugun. Gaur egia esan, guretako hegaztiak eta egon badaude, baina txori txikiak izan dira protagonista, eta gero erakutsiko duzuan bezala, gure eraztunketa estazioetan jarraitu ahal izan ditugun hegaztiak. Bada espada, bueltatxo bat eman dut. Iztigorra gure artean zeuden, lehen ere ikusi ditugu, hurbilduko gara irlatxo honetara. Eta, bakizue, ondo begiratu beharra daola, iztingorren. Bai, hemen daude. Hemen bat. Beitu. Bata guztiz kamuflatuta, harrapatu du, hortxe, urruntzen baldin naiz, orain dakigulako non dagoen, baina hurbiltzen, ikusiko duzue, ez dirala ikusten. Bueno, bai, orain badakite alako non dauden, ez da? Baina hortxe, bi iztingor, lasai kamuflatuta, batez ere eskubikoa guztiz kamuflatuta.
Oraindik ere kosta egiten da, bat non dagoen ikustia. Hau, erdikoa oso ondo ikusten da, hau ikusten duzuena. Hurbiltzen aizenean batez ere, erdilotan. Baina, hau guztiz kamuflatuta, eskerra zertxo bait mugitzen dana, bestela oso zaila ikusteko dan hegaztia. Istingorra, bingorra, agachadiza komun, bekadel komun, eta bekazina kabra, galegos. Berain, moko luzearekin, eta hemen kopeta zuriaren zaintzaile lan egiten. Kopeta zuriana beti fijatu zaitezte zelako hankak dituen, Bueno, hanka baino atzaparra. Horrela, arraunen antzerakoak, igerian doanean eta urazpira sartzen danean, urgiltzen danean, erabiltzen ditu, urgilariak erabiltzen dituzten moduan aletak, berdin. Egunon, Josefari ere. Hortxe, kopeta zuri arrunta. Galegos oso izen polita. Demo negro. Deabru beltza. Jarraituko dugu. Eta noski, baita ere, ikusi behar ditugu basateak. Hemen arra, hemen gutxiraia lumak aldatzen ere hasiko dira, arra, eklipse koloretan sartzen. Arra eta emea, eta nahiko arraroa, ze emeak oraintxe momentuan dabiltza denak, esango nuke edo gehienak, abia kontuetan eta txita kontuetan. Beraz horrela kanpoan ikustea ez da oso erraza izaten, baina hortxe ikusten dugu bikote bat norbait bainutxo bat ematen ari da nunbait, entzuten dut hor zaplasta da kopeta zuria, hurbilduko gara ere belardira hor sosoa ere entzuten da atzean. Mekanikara horiak ere entzuten dira batzutan, atzo ikusteko aukera paregabe ikusten duen. Y le voy a comentar a Josefa que la sesión en castellano ha sido de 11 a 12 menos cuarto pasadas. Eta orain euskeraz jarraitu behar daukagu. Hemen ikusten dugu beste basate bat, baina kasu honetan arra. Eta hortxe entzun duguna, hortxe kaskabeltza entzun dugu. Galdetzen dugu haintzanek, berak horretxorian Nafarroan eta Huescan ikusi duela, bai. Bizkaira etortzen da migrazioan ikusten dugu. Eta ez dakit, Bizkaia barrualdean igual, agian egingo du agia, baina hemen Urdaibain, urretxoria dakigunez ez. Oso bitxia da, guretzako. Eta entzuten dugun garai honetan, Eta entzuten dugun bakoitzean, edo ikusten dugun bakoitzean, oso zaila ikusteko, emozionatu eta ere egiten gara. Eta egunotan, lehengo egunean, joan den astean, hementxe zuzenean mikrotik entzuteko aukera izan genuen. Eta oraintxe entzuten ditugunak dira, bai, kopeta zuriak, baina baita ere, etortzen ari diran, baju entzute zaidala, a ber, ez dakit, besteok ere ikusten baldin baduzue baju entzuten dela, mesedez komentatu, ze seguranik izango da mugitzeko amendik gauzatxo bat, eta
saiatuko da segurenin ere kidea, beran etxetik, zen ni neu amenago, Urdaibai Berzenterren, ontxe momentuan, kameraren mandoak hartuta, baina nire lankideak euren etxeetatik dabiltza laguntzen. Eta hemen, bainu hartzen egondan bat, ahate txistulari, gure laguna bihurtu dan ahate txistularia. Ja dagoeneko, dugu, bai, bajutxu entzuten da, beraz, Vicenteri komentatuko diot, oso baju entzuten dala, eta saiatuko da, suposatzen dut, zerbait egiten. Badaukagu aukera bat, hementxe chat moduko batekin komunikatzeko, eta kontxe saiatuko gara konpontzen, behintzat, horrena baldin bada, konpontzen zer gauzatxo bat egiten saiatzen naiz, bai, jazta. Bueno, eta hemen bai, eta komentatzen didate, bai. Ea Paul, ontxe gure lagun Vicentek konpontzen digun asuntua, baina besteren batek ere esan du baju entzuten zaidala. Bestelan, fuerte hau ingot. Eta, bide batez, besarkada handi bat, Paul, zuretzako. Gurekide bat, playa hundin lan egiten duena, benetan leku zoragarria, beraz, konfinamentu hau edo etxeratzea hau amaitzen denean, mesedez, ara ere hurbildu zaitezte, zandik ikusiko dituzuen gauzak ere, primerakoak izango dira, hegazti pila bat, asko eta asko gaina limikoloak, benetan leku zoragarria, Txingudiko badian dauen playa hondikoa. Eta nola ez, ekoetxea Txingudi antxe daukazue bizitan joateko. Hemen axente kontratatu beharko dugu. Beitu, hemen lertxuntxo itzain honek, erastuna dauka, eta orain arte JC izeneko bat. Ikusten izan dugu, baina hau ez dakit JC jartzen duen, barkatu. Oso urruti dago, eta ez dotzatez, justo letrak irakurtzen, baina ez dauka JC antza, baina ea gero hurbiltzen zaigun apurtxo bat, lertxuntxo txikia. Itzaina uste dut esan duela, parkatu, lertxuntxo txikia. Oso polita ontxe udaberriko lumajea sartzen. Oso polita. Jarraituko dugu, besterik hurbildu da, noski basateak ikusten dituzue, gehienak arrak ikusiko ditugunak, emeak abiatan daudelako, eta bitu hor lertxuntxo txikia ikusi dugu lekuan hemen, oso irudi polita, bitu nola bilatzen dituen janaria, zerbait topatzen duenean, burua horrela txa mugiten du, eta lepoa hartzak bota aurretik, mokoa arpoi baten moduan zak bota aurretik ikusiko duzuen nola zelako mugimendu egiten duen buruarekin, albo batera eta bestera, baina kasu honetan lertxuntxo itzaina, bitu, txak, ontxe, zerbait harrapatu du eta barrura. Hor beste bat, Jesus, hortxe zerbait topatu du. Burua mugitzen duen bakoitzean, zerbait ikusten duen seinale,
hor beste bat. A ver. Ontxe, tak, hortxe, beste intsektu bat. Ikusten duzue, danetarik aurkitzen dutela. Ikusten duzu, Paul, nola hemen jendeak euskara ere ikasten duen, Pilo bat. Hemen, lertxuntxo hitzainaren eisa saioa. Beitu, hortxe buruarekin, txaka! Beste bat, barrura. Ikusten duzu zenbat janari, baiz eta pentsatu ez, dagoen, horlako belardietan da batez ere, fijatu zaitezte, desborosatu genuenetik, zelako, nola, erakarri dituzten, bai ardiak eta bai hegaztiak. Eta hemen ikusi ditugu egunero, horregaitik, lehenko egunean komentatu genuenean, bitu hemen daude, jantzaka, beste bat, eta ardiak lasai asko, ingurutik, lertxuntxo hitzainak dabiltzen momentutik. Eta baina ez dakit zer gertatu zaien, baina alteratu dira. Oso irudi politak ikusten dituzuenak. Lertxuntxo hitzainak eta ardiak batera batzuk. Eizan beste batzuk hausnarrean eta lasai asko, hau ere jaten. Batzutan, ardieri eureri ere, dozkaten kaparrak eta intsektuak ere, kentzen dizkie. Lertxuntxo polita hauek. Han, behitu, murgilari arrunta, atzetik basatzen zaigu orain, kaixo esateko. Beste ahate espezie bat, hemen daukaguna, murgiltzen den espezie bat, eta abi egiten duena hemen ere. Oso polita. Aitorrek eta Atxagiztik uste dut oso ondo entzuten dutela. Hala eta guztiz ere ardiak pilo bat errelajatu dira desbrosatu dugunetik, ze janari daukate ere sobran, eta oin atxeden hartzeko eta eguzki hartzeko beste leku batzuk ere badituzte. Eta ikusten duzu zelako irudi politak, ganadua dagoen lekuan hortxe hegaztiak. Zegetik, janari aurkitzen dutelako, eta lasaitasuna, noski. Egia esan hemen daukagun arazorik larrienetariko bat, baserri mundua desagertzen dagoela da, zerbait egin beharko litzateke, uste dut bai administrazioetatik eta batez ere potentziatzeko bizimodu hori laguntzeko diruz bada, Ze hemen ikusten duzuen paisaje guztia, esango nuke, hain paisaje liluragarria jende askorentzat, landazabala, baserritarrek sortua da, eta baserri inguruak urteetan, ehundaka urteetan sortua. Hori desagertzear dago, ekosistema hori, eta horrekin batera, bertan ohitu diren animaliena, enarak, lertxuntxo hitzainak, nelako animali bitxi eta politenak, eta hemen lertxuntxo hitzainaren eisa saso. Ikusten duzue, ikusten duzue, intsektua edo harrapakina ikusten duenean nervioso jartzen da eta burua hasten da mugitzen nola alde batera eta bestera. Hortxe ikusten duzu ez, zelako mugimentua daukan. Oso hegazti polita. Batzuk beltzak, bestatu zuri-zuriak, zuri laranja tokearekin. Eta hor ikusten duzu beste zerbait ikusi duela, ikusten dugun mugimentu hori.
batzuk izan, beste batzuk belarra diaten, ikusten duzue. Eta beste batzuk kantari, Igel Berdeak. Horiek ere, bere momentutxoa eskatzen, mikrofonoen, noski. Erakutxiko dizuet, horrela kantari dabiltzanean, nola egoten diren. Hemen irudi ezin da, Igel Berdea puztuta, bere matrailak puztuta, eta hortxe doinu sarkor eta ozen hori emititzen. Horiek dira entzuten ditugunak, Igel Berdeak. Eta egunen baten, eta okila. Basoko irrintzia. Feli Rodríguezek esaten zuen moduan, Feli Rodríguez de la Fuente. Hori, asiente komentatu zigun, oso polita iruditu zitzaigun. Hurbilduko gara irlatxo honetara. Eta hemen Kaio Hankaori bikotea, politek benetan hauek ere, jendeari askorik ez zaio gustatzen, baina Igelen abez batza Violeta, bai. Hegazti oso interesgarriak eta beharrezkoak ere, Hemen deno gara beharrezkoak. Bueno, denok gu ez dakit. Baina, hemen ikusi ditugu lumak atontzen. Hauek ere hemen gutxira, parkatu. Beti astu egite zait batzutan, argazkiak usten ditu dala horrezki egita. Eta hor, basoko irrintzia, okil berdea, entzuten izan duguna. Eta beti komentatzen dut, A ver, aurkitzen dudan, kuntxe, Gabi Argentat, katalanez, oso bitxia edizten dut, Gaviota Pati Amarela, eta hortxe entzun dugun bozina hotzori, gure okina. Egunero, ontxe 12:00 hurbiltzen dena, oso honetara, ogia baserri guztietara ekartzen. Horretan, egia esan, etxeratzea agindua dagoen egun hauetan, privilegiatuak sentitzen gara, hemen baserrietan eta bizigaren jendea, ze egunero daukagu ogiaren repartoa, prentsa, noski, eta arrain saltzailean etortzen zaigu, arrain freskoarekin, baina hori martitzen, eguan eta zapatuetan. Astearte, ostegun eta larunbatetan. Horain etorri dena hau, segurenik bego izango da. Okina, Eta mentxe beste basate, bikote bat esan dute meak ez ditugula ikusiko, eta eta txoritxikiak esaten dute, ontxe atzetik entzuten ari izan gara kaskabeltza, eta sosoak erruz entzuten ditugu, ontxe hortxe entzuten dira, sosoak isildu egin barik. Eta txoritxikieri buruz, komentatu dutzu helen, eta erakutsiko dutzu salto batetan, salto batetan erakutsiko dutzu edaz, lehenengo aparkatu egingo du, kamera. Beitu hemen, bost. Zanka luze, gaur ere, goizean, postu egin naiz, ezin izan du grabatu, baina hortxe egon naiz apurtxo buaier lanak egiten, eta zanka luzeen kopula bat ikusi dut. Ezin izan du grabatu kasu honetan, baina badaukagu grabatuta eta nahi baldin baduzu ikusi, erakutsiko dizuet. Lehengo gunean ere erakutsi nizuen, baina oso polita izan lehike.
Ikusiko zue. Tik. Hementxe erakutsiko dizuedan, Sankaluzeen kopula. Oso azkar egiten dutena, eta kurtso bat ornitologia ere ikusi dezagun, noski. Txarone, segundo bat, jarriko dut behar bandekuan. Bideoa. Hortxe agertuko zaizue Sankaluzeekin, eta hortxe goiko partetxoan Sankaluzeen kopula bat. Dantza eta dena egiten dute, harra, hor dantzan, enea prest, eta txak, listo. Eta hain lasai handitzen dira. Beraz, hortxe ikusi duzue. Benetan oso polita. Honek Sankaluz hauek, beraz horrek esango nuke nahi duela esatia hauek ea hemen gelditzen zaizkigun abia iten, daia suerte daukaten aurten. Eta ontxe behitu beste sorpresa bat. Hemen zertzeta bikote bat, hauek ere gure artean jarraitzen dutenak, eta arraroa ze normalen iparrerantza joaten dira, eta hemen gure artean. Galdetzen digute ere ea txoritxikiak aspaldian urritu hemen diren, eta asko urritu dira, populazioak gutxitu dira pila bat, 20 urtetatik ona, irakurri nuen orain dala gutxi ere, ez da gizen bat milioi egazti gutxiago dauzkagula. Batez ere, inguruko egaztiak, txori arruntak, komila artean. Txolarriak edo ormatxoriak, bueno, zer esan nik ez, bestelakoak eta migrazioan datozkusenak, enarak, ualdenarak, asko gutxitu dira. Batez ere, gainera, uste dugu habitat aldaketa eta gizakiaren eragina gaitik, noski. Gero, laborantza ere, segun eta zelan erabiltzen dugun nekazaritza, intsektizidak eta abarrekoak, kalte, bai beraiei, baina azkenean konturatuko gara guri ere egiten digutela. Eta ez bakarrik txori txikiak, txori handiak ere, baina gertatu izan dena da, urte askotan, fijatu garala txori handietan. Eta txori handi horiekin, bai egin dira hainbat proiektu, administrazioak diru lagunduta, sarritan, bai arranoekin, bestelako horrela egazti ikoniko batzukin, baina batzutan ahaztu egin zaizkigu, txori txiki horiek. Eta behitu, hemen konpromisoan jartzea didate, baina esango dizuet, eizari buruz, ze iritzi dudan. Bueno, nik neuk ez dut eizarik egiten, errespetatzen dut. Oin, uste dut ere, gaur egun, agian lekuz kanpo egon daitekeen aktibitate bat izan daitekeela, gaur egun, 21. mendean, plazerrez, eizara joate horrek, ez da? Badagoz, plazer horri, nik uste dut, bete dezaketen ere bestelako aktibitate batzuk, inungo komila artean kalterik egin gabe eta hil gabe, ez da? Baina, bueno, nik eiza hor dagoen aktibitate bata, puntu bat eta arte respetatzen dut. Orain, eskopetak eskuan daramatzenak askotan ez ditut errespetatzen. Eta batez ere, dituzten jokaera eta jarrera batzuk, ez da? Baina nik uste dute ingurunea ere danok disfrutatzeko aukera eman behar duela, ingurun horrek. Eta batzutan ikusten dugu nola ehiztariak edo horra beltzanak bere gain hartzen dutela, ez da, disfrute hori. Eta nik ere zilegi ikusten dut jendeak natura inguru batetaz disfrutatu ahal izatea inungo tiro txik entzun gabe. Orduan hortxe dago. Egia esan behar dut ere, nire etxean bizi guztian ehiztariak esan didala.
Eta aitortuko dizue, txikitan hemen, baserrietan, denok izan dugu txinbera, edo karabina, eta noski, ni neu ere, nintzen arraroa izango, eta ni neu ere bilin, txinberarekin. Oin egia esango dizuet, buelta eman dudala, noski, aspaldi eman duen buelta, ikusten nuelako, ez idalako niri, onurarik ekartzen, ez da? Horrelako txori txikiak hiltzen hiltzea eta bueno, baina hor dagoen aktibitate bat erregulatu behar dena, noski, baimenak eta nik uste gogorrauak izan barko litzakezela, eskopeta bat da, eukitzea da, azken finean armatuta ibiltzea da, eta arma horrekin kalte asko egin daiteke, ez diot jenteari, batzutan ere tiroak izaten dira, ez da? Baina kalte asko, hegazti mota askori, oso arriskuan dauden hegaztieri ere. Beraz, hori neure iritzia. Orain, egia esan behar dut ere, pistariek basarritan informazioa ere pasatzen digute. Noski, eraztunduta dauden espeziak eta hegaztiak eta harrapatzen dituztenean, eta hor bai badaukagu hortu eman bat, oso ona, beraien da gure artean. Eta bitu zelako irudi politak oraintxe momentuan. Leku berdinean 1, 2, 3, 4, 5 hegazti espezie desberdin. Zangaluze polit bat, mokozabalak eleganteak denetan 3, murgileri arrunta, hau ere, itzela, arbat, hor, basa eta ere noski, hortxe, arra, eta kopeta zuria. Kopeta zuria, hortxe, irratxoko, belarpuntetxo horiek jaten. Eta nik neuk, irudi hauekin gero arte ere izango dizuet. Ea gero ere antzarra gure artean jarraitzen duten, errezago ikusteko aukera daukagun, eta egun hon bat izan dizuela, eta ni arratsaldeko 6etan nahi baldin baduzue, hementxe izango nauzue, beste osteratxo bat egiteko, prest. Hasieran, betiko moduan 6etan gazteleraz hasiko naiz, eta 7 laurden gutxi inguru horretan, euskeraz, beste horren beste egiteko prest. Eta bere galdetzen digute, argazki kamerarekin ere, eiza egin daitekela, eta ezagutzen dut jende asko, eskopeta utzi eta argazki kamera hartu duena. Eta ez dakizu zelan disfrutatzen duten. Hegaztien argazki eizan. Aholkatzen deutzuet, Orain dauden marabila guzti horiekin, gainera kamera oso onak daude, prezio nahiko eskuragarrietan, eta kolekzio itzela egin daitekena. Beraz, nik gero arte eta disfrutatu oraindik ere martxan jarraituko duen kamera honen irudiekin. Gero arte!